Buenas generales, bienvenidos a un nuevo capítulo de cómo jugar a Warhammer Reforged, capítulo número 10, con el que acabaremos la base teórica de esta primera parte de la guía, en el que vemos las reglas básicas. Queda un último capítulo para acabar esta primera temporada, por llamarlo de alguna manera, en el que haremos una partida con las reglas básicas, ya lo dije en vídeos anteriores, y en el vídeo de hoy, para terminar, como digo, a la base teórica, veremos los efectos psicológicos que afectan a nuestras tropas durante las batallas. Durante la batalla, a veces las tropas no actúan como su general desearía. Existen importantes factores psicológicos que pueden hacer huir incluso al más abigarrado regimiento de soldados. Para ello, el reglamento incluye las reglas de psicología. Existen tres efectos psicológicos en Warhammer Reforged: el pánico, el miedo y el terror. Las unidades inmunes a psicología serán inmunes a estos efectos. Existen algunos efectos similares a la psicología, como los chequeos de desmoralización y reagrupamiento, o ciertas reglas especiales, como la estupidez, el odio, tozudez, furia asesina, etc. Aunque estos no se consideran efectos psicológicos, tan solo el pánico, el miedo y el terror se consideran efectos psicológicos. Veamos qué son los chequeos de psicología. En ocasiones, una situación concreta requerirá que efectúes un chequeo de psicología con alguna de tus unidades. Los chequeos de psicología son chequeos de liderazgo, tal y como se explica en la sección de atributos. Para realizar un chequeo de psicología, tiramos 2 dados de 6. Si el resultado es igual o inferior al valor del atributo de liderazgo, el chequeo será superado. Sin embargo, si se obtiene un resultado superior al valor del atributo de liderazgo de la unidad, el chequeo habrá fallado. Ten en cuenta que, independientemente de los modificadores, un resultado de 2 natural siempre será un éxito y un resultado de 12 natural siempre será un fallo. Cuando se requiere efectuar un chequeo de pánico, miedo o terror, se está requiriendo un chequeo de psicología. Una unidad que ya se encuentre huyendo no deberá efectuar chequeos de psicología. En cuanto a las tropas montadas, tal como describí en la sección de tipos de unidad, las unidades de caballería y caballería monstruosa siempre utilizarán el liderazgo de los jinetes, a no ser que el efecto que demande el chequeo especifique lo contrario. Un personaje montado en un monstruo siempre utilizará el liderazgo de su jinete, salvo que se indique lo contrario, y un carruaje siempre utilizará el liderazgo de sus aurigas, salvo que se especifique lo contrario. Ok, pues veamos esos 3 efectos psicológicos y empecemos por el pánico. El pánico es el efecto psicológico más común y por el cual más veces se ha perdido o ganado batallas. Ver los aliados huyendo o siendo destruidos es más de lo que muchas tropas pueden soportar y puede causar su huida. Una unidad que falla un chequeo de pánico huirá inmediatamente, tratando de alejarse lo más posible de aquello que ha causado su huida. Una unidad tendrá que llevar a cabo un chequeo de pánico si se da alguna de las siguientes situaciones. La primera es si sufre durante una fase de disparo o de magia un 25% o más bajas con respecto a la cantidad de tropas que tenía al iniciarse la fase de magia o de disparo. También se debe chequear pánico si la unidad sufre un 25% o más de bajas durante la fase de movimiento. Esto es raro, pero puede suceder. Por ejemplo, con goblins nocturnos fanáticos o con la reacción de aguantar y disparar en una carga. Una unidad que falle un chequeo de pánico por bajas huirá en dirección contraria a donde se encuentre aquel enemigo que le causó más bajas. Si fueron varias unidades enemigas, huirá en dirección contraria a donde se encuentre la unidad enemiga que causó más bajas más cercana. Y en el caso de que haya 2 unidades enemigas que causaron bajas equidistantes, se huirá en dirección contraria a la unidad enemiga con mayor potencia de unidad. Las máquinas de guerra son inmunes a esto. El segundo caso se da si una unidad amiga con potencia de unidad igual o mayor es destruida o huye en un radio de 6 pulgadas de la unidad en cuestión. En el caso de la huida, se tiene en cuenta el punto en el que se inició la huida. En este caso, se huirá en la misma dirección que la unidad amiga huyendo, o en dirección contraria a la unidad enemiga que causó la destrucción de la unidad aliada. El tercer caso se da si una unidad amiga atraviesa huyendo la unidad. En este caso, no se tienen en cuenta las perspectivas potencias de unidad de las unidades. Si se falla el chequeo, se huirá en la misma dirección en la que está huyendo la unidad amiga que la atravesó.
Y el último caso se da si muere el general de tu ejército, pero no si huye del campo de batalla. En este caso, todas las unidades en el campo de batalla deberán efectuar un chequeo de pánico. Una unidad que huya por esta causa huirá hacia el borde del tablero más cercano. Los chequeos de pánico, salvo que se especifique lo contrario, se realizan todos a la vez al final de cada fase de juego. Ten en cuenta que cada unidad tan solo tendrá que realizar un chequeo de pánico por fase, aunque se den situaciones en las que se tendrían que chequear más de una vez. Por ejemplo, si tu general muere durante una fase de magia y luego una de tus unidades sufre un 25% de bajas, esa unidad solo tendrá que chequear una vez al final de esa fase de magia. Una unidad huyendo no deberá chequear pánico bajo ninguna circunstancia, pues ya se encuentra desmoralizada. Una unidad que se encuentre en combate cuerpo a cuerpo tampoco deberá realizar chequeos de pánico, salvo por la muerte del general, y en ese caso no huirá, sino que quedará apabullada hasta el final del turno del jugador en curso. El siguiente efecto psicológico es el miedo. Determinadas criaturas sobrenaturales o sencillamente horrendas inspiran miedo en sus adversarios. Seres terribles como los trolls, criaturas demoníacas como las bestias de Nurgle o abominaciones muertas vivientes como los esqueletos, que son capaces de inspirar un horror inconcebible. Las tropas que causan miedo lo tienen indicado en su descripción con la regla especial miedo. Una unidad deberá efectuar un chequeo de miedo si quiere cargar contra una unidad que causa miedo, o si es cargada por una unidad que causa miedo. En el primer caso, cuando cargas contra una unidad que causa miedo, tras declarar la carga, pero antes de tirar los dados para ver cuánto moverá la unidad, deberás realizar un chequeo de miedo. Si se supera, podrás cargar con normalidad. Sin embargo, si lo fallas, no podrás cargar y la carga se considerará automáticamente una carga fallida. En el segundo caso, si recibimos una carga por parte de una unidad que causa miedo, esa unidad que recibe la carga deberá efectuar un chequeo de miedo tras comprobar que la carga es efectivamente exitosa, pero antes de mover definitivamente la unidad que carga. Si se supera el chequeo, no ocurre nada especial, simplemente se mueve la unidad que carga y continuamos con el turno. Sin embargo, si se falla el chequeo de psicología, cualquier reacción a la carga que hubiese declarado la unidad que recibía la carga quedará anulada, y además deberán compararse las respectivas potencias de unidad. La de la unidad que carga y causa miedo y la de la que recibe la carga y falla ese chequeo. Si la unidad que carga tiene una potencia de unidad mayor, la unidad que ha fallado el chequeo deberá huir, como si hubiese declarado esa reacción a la carga. Resolveremos el resto de las cargas con normalidad. En cambio, si la unidad que ha fallado el chequeo tiene una potencia de unidad igual o mayor, mantendrá la compostura y no huirá, pero tan solo podrá impactar a su adversario en combate cuerpo a cuerpo durante esa fase de combate con resultados naturales de 6, sin tener en cuenta las respectivas habilidades de arma, y no aplicaremos ningún otro modificador. Una unidad que sea objetivo de varias cargas exitosas por parte de unidades enemigas que causan miedo deberá efectuar un chequeo de miedo por cada una de ellas. Sin embargo, una unidad que ya se encuentre trabada en combate cuerpo a cuerpo no deberá efectuar chequeos de miedo, ya que tiene otros problemas más inmediatos de los que preocuparse. Dentro de los efectos del miedo hay una regla que en mi opinión es bastante buena, hay que saber aprovecharla siempre que podamos, que es la de qué pasa cuando una unidad es derrotada por enemigos que causan miedo. Las unidades que sean derrotadas en combate cuerpo a cuerpo por un enemigo que cause miedo y tenga mayor potencia de unidad que la unidad que ha perdido, tan solo superará sus chequeos de desmoralización con un resultado de doble 1 natural, sin tener en cuenta la diferencia por la cual perdieron en un combate. Y ni siquiera la regla especial tozudez podrá salvarte de esto. Ten en cuenta que solo se cuenta a estos efectos la potencia de unidad de las unidades que causan miedo. Por ejemplo, si hubiera 15 guerreros enanos que pierdan un combate por 3 puntos ante 10 guerreros del caos y 20 bárbaros del caos, tan solo contaríamos la potencia de unidad de los 10 guerreros del caos que causan miedo y no la de los bárbaros, por lo que los guerreros efectuarían su chequeo de desmoralización tan solo con un penalizador de -2, porque la potencia de los enanos, que es 15, es superior a la potencia de los guerreros, que son los únicos que causan miedo, que es de 10. Tengamos en cuenta
que esta regla se aplica independientemente de que hayamos superado o no el chequeo de miedo durante la fase de carga. Existen unidades que son inmunes al miedo. Esto se puede dar por algún tipo de regla especial o algún efecto durante la batalla. Eso significará que no sufren los efectos del miedo en absoluto, salvo frente a adversarios que causan terror, que se considerará que les causan miedo. Y veamos el último de los efectos psicológicos, que es el terror. Seres enormes y pavorosos como los dragones o las quimeras, o criaturas sobrenaturales de un horror ancestral como los espectros o los grandes demonios del caos, son tan siniestros y desconcertantes que las reglas de miedo no bastan para ellos. Estas criaturas causan terror. Las tropas que causan terror lo tienen indicado en su descripción con la regla especial terror. Todas las unidades que causan terror causan automáticamente miedo, por lo que se aplican todas las reglas de miedo a las unidades que causan terror. Sin embargo, una unidad no debe efectuar un chequeo de miedo y un chequeo de terror por causa de una misma unidad enemiga o situación, tan solo se efectuará el chequeo de terror. Si se supera el chequeo de terror, se considera que también se habrá superado el chequeo de miedo. Una misma unidad tan solo tendrá que efectuar un único chequeo de terror por batalla. Una vez realizado ese chequeo, se haya fallado o no, esa unidad no tendrá que volver a efectuar chequeos de terror, sino tan solo de miedo. Se deberá efectuar un chequeo de terror en cualquiera de las siguientes situaciones. La primera es al recibir una carga de una unidad enemiga que cause terror. Este chequeo se realizará tras declarar la carga, antes de declarar la reacción a la carga o de tirar los dados para comprobar si la carga es un éxito o no. Si se supera el chequeo, puedes elegir la reacción a la carga como es habitual. En cambio, si se falla, deberás declarar automáticamente una reacción a la carga de huida. Y fijaros que en esta ocasión no se tiene en cuenta la potencia de unidad. En el segundo caso es si se pretende cargar contra una unidad enemiga que causa terror. Si la unidad quiere cargar contra un enemigo que causa terror, deberá efectuar un chequeo de terror. Si lo supera, podrá cargar con normalidad. En cambio, si lo falla, no podrá cargar y deberá huir en la subfase de movimientos obligatorios de esa fase de movimiento. Es decir, en vez de cargar, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Y en el último de los casos es si hay alguna unidad enemiga que causa terror en un radio de 8 pulgadas al inicio de tu fase de movimiento. En tu subfase de inicio de turno, si hay alguna unidad enemiga que causa terror a 8 pulgadas o menos de alguna de tus unidades, esta deberá realizar un chequeo de terror. Si lo supera, podrá actuar con normalidad. Sin embargo, si lo falla, deberá huir en la subfase de movimientos obligatorios de esa fase de movimientos. Tengamos en cuenta que una unidad que se encuentra trabada en combate no deberá chequear terror, ya que tiene otros problemas más inmediatos de los que ocuparse. Por último, me gustaría definiros cómo interactúan las unidades que causan miedo y causan terror. Una unidad que causa miedo será inmune a los efectos del miedo. Una unidad que cause terror será inmune a los efectos del miedo y del terror. Una unidad que cause miedo tan solo sufrirá un efecto de miedo de las criaturas que causan terror, pero no sufrirá terror. Por ejemplo, una unidad de trolls sufriría miedo de un dragón. Los jinetes de criaturas que causan miedo o terror causarán a su vez miedo o terror. Por ejemplo, los jinetes de gélido causan miedo porque su montura causa miedo, y el jinete de un dragón causa terror porque su montura causa terror. Una unidad que cause miedo o terror y esté huyendo dejará de causar miedo o terror mientras se encuentre huyendo. Bueno, pues hasta aquí sería todo en cuanto a la fase de psicología, todo lo que os puedo explicar de momento. Con esto acabamos sección, queda un último capítulo en el que haremos una batalla poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, pero ya desde ahora os invito a que lo probéis vosotros en vuestra casa, ¿vale? Con vuestros amigos, y luego ya si queréis lo refianzáis con el vídeo que os ofreceré. Bueno, esto es todo por hoy, espero que el vídeo os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, ya sabéis, abajo en la caja de comentarios, y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego, generales! Joder,